Hola, soy Jessica Sánchez y esto es Más allá del ADN, un podcast donde exploramos las historias detrás de las ciencias en salud. Aquí conocerás a investigadoras e investigadores que están transformando el conocimiento en impacto real. Hablaremos de su camino, los retos que enfrentan y cómo sus hallazgos pueden mejorar nuestra vida. Porque contar la ciencia es también celebrar a quienes la hacen posible. Bienvenidos a nuestro episodio de hoy. Es el primer episodio que grabamos desde la ciudad de Boston y además abriendo una nueva sección en el podcast en la que vamos a conversar con personas que están construyendo su camino en la ciencia, gente que está en formación tomando constantemente decisiones, haciendo ciencia y preguntándose hacia dónde ir. Y bueno, para empezar hoy nos acompaña María Camila Lancheros. Ella es egresada del programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad del Rosario en convenio con la Escuela de Ingeniería de Bogotá. Además, cursó un máster en Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Austria y actualmente es investigadora en el Mass Eye, afiliado al Mass General y a Harvard University aquí en Boston. Así que, no siendo más, bienvenida Cami a este espacio y qué emoción tenerte acá. Gracias, Jessica. No, el placer es mío en realidad. Desde que me contaste del podcast, vi la sesión con Diana y me encantó y dije, ay, ojalá me invite. Obviamente en la lista. Aquí estamos. Bueno, para empezar, como que siento que tú has estado presente en todo mi camino de la maestría, como desde las aplicaciones, desde que empecé a aplicar al máster, conseguir la internship que tengo acá ahora, pero pues yo no conozco tu camino bien, entonces me gustaría como que empezáramos por eso, como cómo fue tu proceso, porque cómo surgió eso de decidir irte a hacer la maestría a otro lado. Pues en realidad yo desde chiquita siempre supe que quería irme como del país a vivir en algún lado. Todo empezó creyendo que mi país no era lo suficiente para mí. Y, y de hecho cuando me fui pensando en eso, lo cual ha cambiado radicalmente. Cada vez entre más tiempo paso por fuera me doy cuenta más de lo mucho que amo mi país y lo mucho que quiero regresar cuando ya esté en otro punto en mi vida. Y luego, como encontré el camino hacia Austria, pues yo al final de la carrera estaba tomando ingeniería de tejidos y me encantó esa materia. Simplemente, bueno, desde biomateriales, como ver como cosas, digamos, creadas en un laboratorio, por así decirlo, sintéticas, se pueden meter en el cuerpo y que eso de alguna manera pueda reemplazar alguna función biológica que no se está llevando a cabo como se debe, me encantaba. Luego la ingeniería de tejidos pues era mucho más como centrada y yo hablando con el profesor le dije, le pregunté como qué opciones había. El profesor en ese momento estaba haciendo su doctorado en Holanda y me dijo, bueno, pues yo te recomiendo hacer, si quieres trabajar en investigación de tejidos, hacer una maestría por fuera. Entonces apliqué a varios en Bélgica, era más el enfoque del programa lo que me llamaba que un país en particular. Entonces apliqué en Bélgica, en Alemania, en Austria y bueno, me terminé yendo a Austria. Sí, además, bueno, primero quiero empezar como porque es ingeniería de tejidos, porque pues no sé, muchas veces cuando uno dice ingeniería de tejidos la gente piensa en textiles o cosas así, entonces Sí. como... En español es curioso porque tejidos son también los tejidos textiles. Entonces cuando me preguntan yo, y en ese momento estoy como pensando bien, yo digo es ingeniería tisular, no ingeniería de tejidos, como para que la gente más se enfoque en lo que es. Entonces la ingeniería de tejidos lo que busca es desde la investigación científica crear alternativas para algún tejido corporal en particular que no esté cumpliendo sus funciones. Entonces, de repente lo que más se conoce, por así decirlo, son los tejidos de piel para quemados, es muy común, como los injertos se llaman. Entonces, puede ser que le cortan un pedazo de piel a una persona que se quemó en un lugar donde no se quemó y le trasplantan ese tejido. Y ya lo último en tecnología que se está haciendo ahorita es crear el tejido en el laboratorio.
Entonces, con base en las células que se busca reemplazar, bueno, hay muchas alternativas, pero por ejemplo podemos hablar ahorita de imprimir los tejidos en 3D con células, que es bioimpresión. Y llegaste a Austria, entonces a ingeniería de tejidos. ¿Cómo entraste a Um, trabajar ahí? Porque entiendo que trabajaste ahí un tiempo en investigación. ¿Cómo fue todo eso? sí. Al principio fue aprender demasiado porque el enfoque que tiene nuestra carrera es más que todo en programación, en señales. Entonces tuve que aprender demasiada biología. Um, y luego, cuando yo ya me sentía más o menos cómoda, yo quería mirar como qué más podía hacer porque es una maestría de medio tiempo. Entonces, en ese tiempo que yo quería como empezar a trabajar, se abrió un nuevo proyecto en la universidad que era de utilizar un dispositivo de estimulación eléctrica en cultivo celular y crear, bueno, el enfoque de la universidad es más que todo muscular. Entonces, cómo crear o qué tipo de efectos tenía la estimulación eléctrica en células musculares. Entonces, se supone que como las células musculares trabajan con electricidad, cambios en la estimulación eléctrica puede llevar a diferentes formaciones de las células. Entonces queríamos encontrar cuál era como el correcto para que las células musculares solitas se convirtieran en miotubos, que son como los que ya forman las fibras musculares. Y entonces, bueno, otra curiosidad es que, y por eso mencioné al principio el enfoque electrónico y de programación de la U, es que el dispositivo que ellos tenían para estimulación de cultivo no tenía como un manual y la persona que lo había hecho ya en verdad no se le podía contactar. Yo lo intenté y no pudimos. Entonces ellos eran como, tenemos esto, por favor ponlo a que funcione y si ya puedes hacer algo en cultivo, chévere. O sea, ahí entró tu conocimiento Sí, en electrónica. tal cual. Entonces, me acuerdo yo empezando a programar y porque en realidad la programación nunca me gustó a mí. Mm. Entonces, yo como con lo básico había un código, se me olvida cuál era, pero era como de los códigos más básicos. Y literal era pues saber cómo hacer para que corriera. Entonces yo conectando todo en mi computador para que todo corriera, me demoré como, no sé, como un mes más o menos y hasta que sí lo logré y lo pude ya como implementar y luego bueno hubo más problemas como que se seguían contaminando las células, no sabía, bueno, el caso, Ciencia. muchas cosas, sí. Ya, eso me parece muy interesante, como que siempre de por sí uno no solo se dedica a una parte del proyecto, sino como que terminas involucrada en todo. Entonces, digamos, en tu caso, cultivo, que la parte electrónica, la parte de programación. Sí, yo siento que esa es una de las herramientas más poderosas que tiene la ingeniería biomédica, que es la versatilidad. Entonces, eso nos vuelve a nosotros, siento, como ingenieros biomédicos, muy creativos y digamos un problema lo podemos ver desde muchísimos ángulos, que a veces son demasiados ángulos, Sí. pero me encanta poder ver las cosas de una manera diferente. Y luego ya, bueno, eso fue mientras estudiabas, o sea, estudiabas y trabajabas en investigación y luego dijiste como sigue la tesis de ¿Qué la sigue? maestría. Sí, entonces algo que siempre había estado como en mi cabeza, como in the back of my mind, como decimos en inglés, es la oftalmología. Yo desde pequeña tengo una miopía demasiado avanzada, entonces soñaba y yo iba mucho al médico como para este control y cada año me tenían que cambiar las gafas. Entonces yo decía como, ay, alguna vez voy a inventar algo para que no me toque volver al oftalmólogo, para que no me tenga que preocupar porque el oftalmólogo, o sea, al ser tan avanzada la miopía, el ojo se va como agrandando hacia atrás y así como, digamos, cuando la piel se estira que se forman estrías, en el ojo también se pueden formar. Entonces, en algún momento me tuvieron que hacer una pequeña cirugía como para evitar que esas estrías se siguieran como rasgando. Y bueno, desde ahí siempre estoy como en control con eso. Y entonces ese fue el interés en oftalmología. Luego, al tiempo que yo estaba buscando dónde hacer mi tesis,
estábamos viendo hidrogeles, cómo hacer hidrogeles con alginato, las sedas también. Materiales. Ajá, exacto. Entonces yo dije yo googleé literal, Google Scholar, me acuerdo perfecto, como hidrogeles, oftalmología. Y de los primeros papers que salieron fue el de mi actual jefe, que es como un hidrogel para evitar que cuando se inyecten células en el vitrio se mueran. Entonces el hidrogel es como una cápsula que las protege de la fricción. Entonces yo, bueno, leí el paper y le escribí a mi jefe y me dijo, ¿te parece si nos reunimos en 15 minutos? Me acuerdo, eran como las 9 de la mañana por allá O sea, el primer correo ya sí, ahí te respondió, ya wow. en 15 minutos y yo listo. ¿Y qué sentiste? O sea, qué emoción, ¿no? No, se me, se me aceleró el corazón, yo dije, esto no puede estar real, esto no puede ser real y yo, bueno, me temblaban las manos, o sea, mejor dicho, de todo me morí en ese momento. Y me acuerdo yo la primera reunión con mi jefe, yo grabando en mi celular. Sí, eso es típico porque uno, no, que tal no entienda algo, tengo que entender todo. Y al final me acuerdo que él me dijo, mándame por favor un resumen de la reunión y yo... Menos mal grave. Sí. Entonces él ahí me contó un proyecto que tenía, que es en el que yo estoy trabajando actualmente y sobre el que hice mi tesis de maestría, que era microesferas cargadas con enzimas para degradar la membrana interna limitante. Y yo le dije, no, pues súper chévere. Y en algún momento en ese proyecto planteamos el uso de hidrogeles, al final no se dio, pero pues todo iba como en línea con lo que yo quería. Y así fue como llegué. Wow. Pero bueno, y entonces, o sea, eso estando en Austria y luego tenías que venirte para Estados Unidos. ¿Ahí aplicaste a alguna beca o algo así? Lo primero que yo le dejé en claro a mi jefe es que si yo no me ganaba esta beca, yo no podía irme. Entonces me dijo, listo. Entonces eso fue en agosto y hasta noviembre más o menos tenía yo el plazo para enviar todo. Entonces como en esos meses trabajamos sobre la propuesta. Y entonces al final me otorgaron una beca que se le da únicamente a estudiantes de maestría que van a hacer maestría en Austria, que van a hacer su investigación en Estados Unidos. Y ya con eso, como con ese primer monto, pude soñar con venir. Ay, no, súper bien, qué emoción. Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, ahí ya, entonces te ganaste la beca, terminaste materias en Austria. Sí, terminé clases, me tuve que saltar algunas, pero los exámenes sí los tuve que hacer virtuales. O sea, la ventaja de que ellos sean un poco flexibles sí, con eso. Y luego llegaste acá a Boston y empezaste tu pasantía. ¿Y cómo fue ese cambio de hacer investigación en Austria a llegar a hacer investigación en Estados Unidos? Fue muy loco. Me acuerdo que quizás como el primer año de yo estar acá fue verdadero sufrimiento. O sea, sufrimiento en términos de que en Austria, al estar como directamente en una institución académica, siempre hay profesores que están pues al lado de uno como para enseñarle. Siempre los protocolos están establecidos, muy importante. Siempre los reactivos están preparados, o sea, a ti te dicen como hazme este medio, tanto por ciento, las alícuotas o como los ingredientes están acá, y es como hacer cálculos fácil y añadir. Acá no, acá tocaba desde pedir, como desde mirar otros protocolos, mirar qué reactivos necesitaba ese protocolo, ir a la página, mirar, luego de que esos reactivos están, hay miles de reactivos de diferentes compañías que hacen lo mismo, pero bueno, los protocolos como son diferentes en cada compañía, entonces puede que una compañía funcione, puede que otra no. Entonces el proceso de pedir, luego el proceso de hacerlo y ver si de verdad funciona, y luego si no funciona, esto tiene 10 ingredientes, ¿cuál de los 10 no me está funcionando? En la universidad en donde nosotras estudiamos, ya los profesores habían hecho el trabajo de leer, de testear, y ellos solo querían que nosotros revisáramos o pues como hiciéramos más experimentos, esperando que nuestros resultados comprobaran los de ellos. Nosotros estamos haciendo casi que el trabajo de los profesores.
Claro, claro, además que ya es tu proyecto y ya eres tú, de cierta forma, no la cabeza Mm, completamente, pero pues sí la que... sí, exacto. Entonces la dinámica en mi laboratorio, bueno, esto también cambia de laboratorio en laboratorio. La dinámica que yo he vivido ha sido, mi jefe me dice, ¿qué te parece? Digamos, lo último que me dijo fue, no, estábamos hablando de los ajolotes y cómo ellos se pueden regenerar. Entonces, un ajolote es una salamandra Ujú. que tú le cortas cualquier extremidad, digamos en Colombia es muy común que se le cae la cola a la salamandra y ellas vuelven y Y nacen se y le... entonces tú ves la salamandra con un ñoquito. Entonces, bueno, es lo mismo con estos ajolotes y se investiga qué procesos de regeneración tienen ellos para poder crear toda su extremidad que perdieron. Entonces, a mí me pareció súper chévere y luego en otro proyecto que mi jefe tenía, él estaba investigando las vesículas extracelulares de las lágrimas, como si de pronto en las lágrimas había algún marcador que me dijera esta persona está desarrollando glaucoma. Mm. Entonces nosotros pusimos como estas dos ideas juntas y dijimos, ¿qué tendrán las salamandras en estas vesículas que permite que se desarrolle toda su extremidad? Entonces así fue como nació como la idea del proyecto. Y eso fue lo que hicimos mi jefe y yo. Y entonces ahora lo que me corresponde a mí o lo que espera mi jefe es que encuentre qué hay. Entonces es desde cómo puedo aislar estas partículas de las salamandras, que cómo puedo investigar estas partículas, cómo puedo confirmar que estas partículas que aislé son en efecto las partículas que yo busco. O sea, ya es como todo el outline, como todos los parámetros de la investigación que me corresponde a mí y que en una universidad no te pedirían como estudiante. Mm. Wow. Estoy procesando aún la información. Creo que fue mucha Sí. información en menos de un minuto. No, pero es que, y fue casi que lo mismo con mi proyecto, bueno, con mi proyecto inicial, que entonces era estas microesferas, mi jefe me las da, me dice, dígame si funcionan. Entonces, en mi mentalidad de estudiante era, bueno, a mí me enseñaron que yo puedo coger un plato y ponerle como revestirlo con alguna proteína. Yo tengo unas microesferas que tienen una proteína dentro que degrada proteínas, Ok. que son enzimas, Ujú. proteínas que degradan proteínas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi plato, lo cubro con esta proteína que en teoría debe ser degradada por esa otra proteína que degrada proteínas? Entonces, ese fue mi primer experimento. Hacer el revestimiento, ponerle las microesferas y ver qué está pasando. Entonces, bueno, esa primera tinción se llama cuando se le pone un color a esa proteína. eh, Debería ser homogénea. Mm. Todo el fondo del plato del mismo color. Pero entonces cuando se le pusieron las microesferas aparecieron puntos negros. Entonces dijimos, esto sigue funcionando. O sea, la proteína luego de estar encapsulada en esta microesfera sigue funcionando. O sea, la microesfera no está. No está impidiendo con la actividad catalítica de la enzima. Ok. Exacto. Entonces, bueno, ya luego de eso fue qué tanto de esa enzima me está degradando esta proteína. Entonces, ensayos para determinar la degradación de esta proteína en particular. Eso fue casi que 5 meses del proyecto de maestría y luego fue, ¿qué pasa si las ponemos en un ratón? Mm. Entonces, como el método de administración de las microesferas era por inyección en el vítreo, Ujú. que es la cavidad entre como el cristalino y la retina, entonces inyectarlas ahí y luego sacarle la retina a los ratones y ver cómo cambia cuando se les inyectan las microesferas. Ok. Entonces ya esa misma, digamos, esa tinción, ese color que se le puso al plato de cultivo, era ponérselo a la retina del ratón luego de que el ratón pues ya se le ha enucleado el ojo.
Entonces, ver luego cómo habían huequitos en esta membrana en particular ya fue el avance de que esto me sigue funcionando incluso cuando está inyectado en el organismo. Y entonces cheque esa parte, eso fue como, así fue como terminó la tesis de maestría y ya luego se busca, o bueno, en lo personal yo busco un artículo científico de este proyecto. Entonces, para añadirle, digamos, como un valor agregado a la investigación, es ver que estas microesferas no me están afectando eh, el ojo, digamos, no me están activando células inmunes en el ojo. Entonces, hacia allí es donde estamos en este momento trabajando. Ok, tengo preguntas. Para empezar, como, o sea, la microesfera, la función de la microesfera es para... Sí, es una microesfera que tiene poros y que se busca una liberación controlada de la enzima, porque se han hecho estudios antes en donde se aplica solamente la enzima y se genera una respuesta inflamatoria en el ojo. Entonces, la hipótesis es que al ser una liberación controlada a lo largo de un tiempo en específico, la degradación va a ser prolongada, pero a dosis más bajas, haciendo que el efecto sea el mismo, degradar la membrana, pero sin generar una respuesta inflamatoria. Ok. Y queremos degradar la membrana para... Sí, entonces el nombre completo es membrana interna limitante, que es la unión entre el vitrio y la retina. Entonces es una capita de proteínas que cuando se está desarrollando el ojo es importante porque las proteínas en esta membrana mantienen, como indican la polaridad de las células, entonces les dice hacia dónde crecen. Y les sirve como de piso para que luego ellas se extiendan, ¿sí? Pero entonces en una persona que tiene una enfermedad, digamos glaucoma, hay unas células que son las células ganglionares de retina que componen el nervio óptico, entonces ellas es la conexión entre el mundo visual y el cerebro. Y durante el glaucoma estas células se van perdiendo, entonces las personas empiezan a tener como puntos negros en su campo visual. Y nosotros buscamos reemplazar esas células que se han perdido o evitar que se sigan perdiendo más. Entonces, cuando esta membrana está presente, como las células que nosotros buscamos reemplazar las inyectamos también en el vitrio, ellas deben cruzar esta membrana. Y ya que la membrana es es como un conjunto de proteínas entrecruzadas, pues no todas las células logran cruzar. Y luego ya las células que cruzan, pues no se sabe en qué estado logran cruzar, ¿sí? Entonces nosotros, con la hipótesis de que creando poros en esta membrana, podemos crear como a la vez canales para que las células penetren, estamos facilitando la terapia celular. ¿Qué tan lejos crees que esté como la parte translacional del laboratorio, como a la aplicación clínica de las microesferas? En las microesferas yo creo que está lejos. Según los últimos datos que tenemos, eh, al parecer no se genera una respuesta inflamatoria, pero la enzima libre tampoco tanto. O sea, no, en ciencia no hay diferencias significativas. Entonces, yo creo que ese proyecto, y eso es parte como siento yo, de crecer como científico, que yo llegué pensando, vamos a llevar esto a la clínica, pero luego se hace y uno es como, no se puede. No se puede o no vale la pena. Ya. Entonces siento que el tema de las microesferas no, y por eso ahorita estamos como intentando ir hacia otro proyecto con las vesículas extracelulares que pienso yo desde el punto como desde la niña científica en mí, que tiene demasiado potencial. ¿Qué son las vesículas extracelulares? Son como, imaginemos, bolsillos que secretan las células, que liberan las células para poder comunicarse entre sí y para generar respuestas sistémicas.
Entonces, ellas llevan, son muy pequeñas, entre 30 y 100 nanómetros, y adentro tienen proteínas, ADN, microARN, que luego cuando es absorbido por otra célula, se genera algún proceso dentro de esa célula. Entonces nosotros probamos como con una respuesta en particular. Por ejemplo, ya que tenemos el enfoque de oftalmología, tenemos un ratón, se le hace una herida en el nervio óptico, se le ponen unas vesículas de una célula que tiene propiedades multipotenciales, o sea que se puede volver en muchos tipos de células, y se mira qué efecto tiene. Entonces se espera que, como es multipotencial, ayude a que se regenere de ese tipo de ese tejido que fue herido. Entonces son, sí, Maravillosas. son maravillosas. Se venden Se ve como en tu cara maravillosas. de emoción Son y hermosas. felicidad. Sí, y entonces ahorita el enfoque de los ajolotes es lo que yo decía al principio, ¿qué tienen estas vesículas? Porque las vesículas las generan todos los organismos pluricelulares. Y ¿qué propiedades tienen estas vesículas en este organismo que hace que se genere todo el tejido completo? Porque, dato curioso, a un ajolote, si tú le quitas la retina, ellos vuelven a crecerla. Todavía no se ha probado el método en que se quita la retina, si se quitó el 100% de la retina, pero se quita al más de un 90%. Igual sí, eso Igual ellos vuelven a crecer la retina. Entonces, dentro de dentro de este organismo, porque si tú le haces eso a un humano, eso no te pasa. No, o sea, sí, ya no. pierde la visión. Claro. Y de paso puede que se afecte la visión del otro ojo. Entonces es completamente diferente. ¿Qué tienen estas vesículas de estos animales en particular? ¿Qué proteínas, qué microRNs que yo puedo coger y mirar si los humanos los tienen? Y en dado caso de que los tengan, puedo favorecer que se produzcan más, y luego, si los inyecto en un ojo, ese favorecimiento puede luego favorecer la regeneración de ese tejido. O sea, es algo que está trabajándose de un organismo que no está relacionado, ni siquiera es un mamífero, y luego cómo se puede trasladar este conocimiento a un humano. Y o sea, digamos, para hacer eso hay que empezar con el trabajo in vitro, luego a... Entonces, por ejemplo, el segundo o el tercero, porque es muy nuevo el proyecto. Entonces, lo primero es coger como este tejido y aislar estas vesículas extracelulares. Luego, probar del ajolote. Del ajolote. Luego, probar que esto que yo digo son vesículas extracelulares, que sean vesículas extracelulares. Exacto, caracterización. Y luego, estas vesículas extracelulares, ponerlas en un plato de cultivo con células ganglionares de retina, ya que es el enfoque de nuestro laboratorio. Entonces yo cojo un ratón, empezamos con ratones, bueno, ahí hay un paréntesis, pero empezamos con ratones, siembro estas células, pongo estas vesículas extracelulares, ¿qué pasa? ¿Cómo se afecta el ciclo celular? ¿Se afecta la viabilidad de las células? Que ya que son, digamos, diferentes especies, como qué respuesta me puede generar esto en las células de mis ratones. Y bueno, eso es como hasta ahora, a la par, estamos mirando qué vesículas extracelulares producen las células progenitoras de retina de humano. Ok, exacto. De humano. Entonces, en algún punto en el proyecto se va a hacer un diagrama de Venn donde son varios círculos, y entonces como cuáles son las cosas en común entre estas dos vesículas. Y digamos, si no se puede utilizar la parte de transcriptómica y proteómica. Exacto, sí, muy bien, hacia allá. Okay. La primera hicimos un análisis proteómico, no generó muchos resultados, parece que
fue más como falta de proteína para poder analizar la muestra. También otra cuña que se le encuentra al proyecto es que el ajolote en temas proteómicos no se ha caracterizado tanto como el humano, el ratón, la rata. Entonces parece que proteómica no es como el camino a seguir, pero transcriptómica sí. También vi que estuviste en Tokio. En Hong Kong. En Hong Kong. Estuviste en Hong Kong. Sí, estuve en Hong Kong, tenía la idea de participar con mi investigación, sin embargo por tiempos no pude. Era una conferencia de células madre que nosotros en el laboratorio, bueno, las células con las que trabajamos son células de retina que no se han diferenciado. Ellas ya se comprometieron a las líneas germinales. Está el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Pero entonces dentro de su línea ellas ya están como células con el compromiso neuro. Entonces dentro de esta línea de células nerviosas ellas se pueden diferenciar en cualquiera. Entonces con un proyecto que yo estoy, digamos, antes de poder sacar las vesículas extracelulares de estas células, yo tenía que saber cómo se cultivaban las células para poder producir las vesículas. Entonces todo ese proyecto de aprender a cultivarlas y de confirmar que todavía mantienen su línea era lo que yo iba a presentar, y en algún momento en otra conferencia voy a presentar. ¿Y entonces qué resultados presentaste? No presenté. Fuiste de asistente. Fui a ver como asistente y me enfoqué más como en ver cómo se están utilizando las células, las vesículas extracelulares en diferentes campos. Ok, ahí viene otra pregunta, porque digamos, pues, ¿cómo es el tema de hacer networking en esos eventos? A mí el networking me cuesta un montón. Eso es algo con lo que yo estoy trabajando, pero es como cada vez que me acerco a alguien, no me gusta sentir que estoy, digamos, viendo algo en esa persona que yo necesito, y por eso me le estoy acercando, como el interés. Sí, te entiendo. Entonces, digamos, ya he ido a varias conferencias. A las primeras a las que fui no hice networking precisamente por eso. Y más como las personas a las que me les acercaba era porque quería saber algo como de su investigación, más que pedir ayuda como para mí. Okay. Entonces era como preguntas de ¿cómo hiciste esto? Pero no como yo estoy haciendo esto, ¿qué tipo de consejo me puedes dar o qué tipo de experimento crees que me conviene? Ya como en estas últimas conferencias sí he llegado me le acerco a un PI, un investigador principal, y le digo, estoy haciendo esto, le muestro, tuve la oportunidad de mostrarle, me están dando estos resultados, ¿tú qué crees que está pasando? Entonces, como que uno de ellos me dijo, no creo que tú en verdad tengas vesículas extracelulares. Pero entonces eso fue como un baldado de agua fría. Pero a la vez yo le dije, entonces, ¿qué crees que? Entonces lo llevé como por mi protocolo. Me dijo, en vez de recoger esta fracción, recoge estas. Entonces, no hagas una, haz 8. Y luego de esas 8 testea cuál es la que tiene tus partículas de interés. Y así lo hice. Y entonces, de hecho, en la primera sí me salió, y los resultados que le mostré pues eran reales, pero eran muy bajitos. Y cuando hice esas 8, él me dijo, haz 8, y yo creo que en la cuarta están, por experiencia de él. Yo hice las 8 y estaban en la octava. Ok. Y entonces luego yo le había mostrado una microscopía. La microscopía definitivamente no era vesículas extracelulares. Entonces ya luego de hacer las 8, luego de hacer mi comprobación en proteína, hice comprobación en microscopía y salieron. Y en ese momento yo dije, ya, aquí fue, me pongo a llorar. No, increíble. Sí, wow. Pero entonces ahí es donde uno ve el valor de hablar con una persona que tiene mucha más experiencia en eso, y que de repente uno como científico joven le da miedo y dice, esta persona va a pensar que yo soy
pues un bobo. Sí, sí, Y, sí me pasa. y en realidad no, o sea, creo que para ellos de cierta manera también es un honor que una persona quiera seguir trabajando en su campo. También es un honor que una persona vea el conocimiento de él o ella y diga, esta persona puede saber la solución al problema que yo estoy teniendo. Entonces es más lo que uno pierde al no preguntar y que al preguntar. Y entonces otra cosa que luego yo llegué a pensar es un científico que en realidad vale la pena como ser humano, nunca te va a decir, eres un pendejo, esto no vale la pena. Puede que ese científico sepa muchísimo en su campo, pero si no tiene el valor humano, en realidad no es alguien que uno quiera seguir. Sí, de acuerdo. Te iba a decir que me emociona mucho escucharte porque, o sea, son muchas cosas. Primero, como lo que tú dices, el aprendizaje, cómo escuchar ese aprendizaje que has tenido para llegar a donde estás, cómo te expresas, cómo expresas la ciencia, cómo los consejos, eso de verdad me emociona mucho. Además, ver que estás haciendo ciencia muy como innovadora, o sea, es como, eso también me parece increíble porque es como un sueño cumplido y es lo que mucha gente quisiera hacer, entonces no, te felicito, me encanta verte dónde estás y cómo estás. Es hermoso en realidad y esa parte innovadora que tú dices, siento que es de mis mayores motivaciones, aunque a la vez sea como un arma de doble filo, porque al ser tanta innovación, encontrar protocolos y encontrar personas que pues como que te puedan orientar ha sido un reto muy grande. Entonces, de repente me encuentro como en momentos en que no sé quién me puede ayudar. Mi jefe tiene ideas, pero es innovador, o sea, Sí, pues igual nadie, por más ideas que tengan, por más experimentos que se hayan hecho, pues eso en específico que yo estoy haciendo no se ha hecho. Y, pero bueno, igual también hay muchas otras personas que al ser algo tan innovador dicen como, bueno, yo tengo estos conocimientos y me emociona un montón esto, entonces vamos y entonces está como el técnico de esta técnica en particular, valga la redundancia, que es, digamos, esa persona en la que estoy pensando ha sido de demasiada ayuda para mí, entonces ella le interesa un montón lo que yo hago, ve el valor de que nadie más lo está haciendo y se sale como de sus labores en realidad para ir más allá, para ayudarme más. Entonces es muy chévere. y entonces ahí también viene el tema de que el conocimiento no necesariamente va asociado a un título, ¿no? Porque uno quizá piensa como eso es el PhD, el PI o cosas así, entonces lo que dices. Cero. Esa persona en la que estoy pensando tiene un bachelor's y en su bachelor's aprendió un montón la técnica de citometría de flujo y, y ella ve cosas que una persona que hizo de pronto citometría de flujo para algún experimento y entiende como esos resultados, pues no ve más allá de esos resultados. Entonces, entonces el valor de un científico no está en cuántos títulos tiene, sino como en la capacidad de ver más allá de lo que ha aprendido Mm, en su vida y también la capacidad de extrapolar esos resultados a otras aplicaciones. de acuerdo. Bueno, quiero como preguntarte qué tan competido te ha parecido el gremio en el que estás o el hacer ciencia. Digamos, ahorita el panorama es bastante complicado con los cambios en la política Mm, del país. Mm, la institución en la que yo estoy y el área en el que yo estoy, bueno, oftalmología y el Skepens Eye Research Institute, es una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en términos de oftalmología. Entonces, la investigación que se lleva a cabo es de una reputación muy alta y, y digamos, siento yo que estoy como en una posición privilegiada porque al ser eh, de una reputación muy alta, los científicos que llegan son muy buenos y, y tienen como ideas demasiado buenas
llevan al proyecto como en la dirección que debería, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, como qué tan difícil me parece hacer investigación, digo yo que es difícil porque la exigencia es muy alta, pero la exigencia se ve como contrarrestada por la calidad de los científicos, que también es muy alta. Okay. ¿Y cómo ha sido ser mujer latina haciendo ciencia ahí? Um, Creo que las científicas que están, o por las que me he visto rodeada en este momento, han sembrado un camino muy importante para que hoy yo pueda decir que nunca he sentido que mi opinión sea devaluado por ser mujer. Entonces, todo es gracias al trabajo de científicas de muchos años atrás. Bueno, ni siquiera de muchos años atrás. En este momento puedo pensar en una PI también de mi instituto, que se nota que es como aguerrida a su opinión y sabe demasiado, pero la manera en que expresa su opinión es tajante, y eso ha ayudado a que ella sea mucho más respetada en su, digamos, en su gremio, lo cual siento ahora yo que no debo ser tan tajante, porque no necesito ser estricta para que mi opinión sea tenida en cuenta, porque ya muchas personas, muchas mujeres atrás lo fueron. Sí. Y ellas abonaron para que a mí o a nosotras nos toque un poquito más fácil. Sí, yo creo que eso es muy importante y como el abrir puertas hacia los que vienen. Te iba a preguntar también el tema de ser colombiana. Como no sé, a mí me pasa que yo siento que hay un estereotipo muy grande por las colombianas y los colombianos, pero pues en especial por la mujer latina. Sí. Esos estereotipos van a seguir existiendo mientras, digamos que mientras las condiciones en el país no cambien. El tema, no me quiero ir como hacia política, pero lo que pasa como en Medellín ahorita, que es un lugar de turismo sexual, las cosas van a seguir siendo así mientras nosotros en la sociedad pues sigamos como con esos conceptos. Eh, a mí como mujer en ciencia nunca me han sexualizado por ser colombiana, pero no quisiera hablar por todas las mujeres porque seguramente ha pasado. Y otra cosa es, como latina, siento yo que, o no sé si como colombiana, en realidad no sé cómo generalizar en cultura latina, pero los colombianos siempre nos hemos caracterizado por ser muy, como muy hábiles. Entonces siento que eso sí es una cualidad que se puede generalizar para nosotros, y que yo en lo personal he visto con otros investigadores colombianos que están en mi instituto. Yo veo cómo nos surge un problema y vemos que hay ABC para poder salir de él. Entonces es como, sí, como tener la mente abierta, para ver como otras opciones creativas para salir de ahí. ¿Y cómo ha sido ese choque cultural? Como por lo que mencionas, nosotros somos muy de recursivos, muy atentos, muy oídos, muy versátiles. Siento que gusta mucho. Sí. Es demasiado, es un bonus que nosotros tenemos, y que el choque no es para mí, sino es casi que para los demás, ver cómo a mí me salió este problema y luego hice mil cosas Sí. y de cierta manera algo me resolvió algo. Eh, y otra cosa que también he visto en el laboratorio es la alegría que llevamos los colombianos. Es como inherente a nosotros. Entonces, al principio, digamos, simpatizar con ellos era, pues es duro Es porque durísimo. trabajamos con rusos, con chinos. Es muy difícil. Los hindúes son un poquito más como menos, Welcoming. sí, exacto. Pero cuando ellos vieron algo que les choqueó demasiado, es que yo todos los días al trabajo me veo muy bien. O sea, mi presentación personal es diferente, o sea, se nota que no soy de ahí. Sí. Y,
Y de cierta manera, eso es como me lo han dicho muchas veces ellos, la recepcionista, otro compañero me dice como todos los días yo llego a ver tú cómo estás, cómo te ves, como qué te pusiste hoy y es como qué accesorios tienes. Y es algo que yo empecé a hacer porque uno tiene que encontrarle alegría todos los días y luego ya se volvió como mi compromiso para mostrarle a ellos la alegría de cada día. No, tan hermosa. Sí, no, pero sí es algo, sí, Pero sí, es algo de mi cultura. a mí me está pasando. Al lado mío tengo un ruso. Es jovencito, se ve que tiene por ahí 22 años, por mucho, no tengo ni idea. Me da mal genio porque no saluda, no se despide. O sea, llega, se sienta, está en lo que va y de repente coge su maleta y se va. Y es como, bueno, dime al menos hola o adiós, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces yo dije como, ahora todos los días llego y le digo, buenos días. Y cada que me voy soy toda, hasta luego. Entonces, Sí, no, pero uno va viendo cómo las acciones de uno impactan en los demás. sí, Entonces pues a la vez, al final termina siendo muy bonito. sí, es verdad. Aunque también, por ejemplo, ahorita yo tengo un reto y es como hacer que al menos, no sé, porque es que en mi laboratorio en el que yo estoy, pues mi laboratorio es con gente de Rusia, gente de Alemania, no sé de dónde más, de Irán, unas chicas de Irán. Cada uno almuerza separado, o sea, nada, no es como vamos a almorzar juntos, ¿quieres almorzar conmigo hoy? No, almuerzan cada quien por su cuenta y solos, almuerzan solos, o sea, soy todo, no se reúnen para echar un chismecito, o sea, para decir cómo estás, nada, no, nada, entonces como que mi reto ahora es hacer que un día almuerce con alguien, no sé, para que al menos el chico de al lado igual se va 15 minutos almorzando y luego ya regresa y ya. Sí, no. Eso es, yo creo que hay que encontrarle alegría como al diario vivir. Sí, Y, y es algo que por más que uno vea que los demás al lado de uno no lo están haciendo, uno debe seguir haciéndolo. Porque ok. digamos, para ellos quisiera decir que es una labor de desaprender la manera en que se criaron. Eh, pero bueno. Sí, eso decía mi mami, como nosotros no sabemos ellos cómo fue para ellos, cómo ellos les enseñaron, no tenemos ni idea qué tan estrictos eran allá y bueno, eso sí es verdad, a veces a uno se le olvida. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tu camino, o sea, como el proceso? Esa es una pregunta demasiado difícil. Inserta el meme de Paulina Vega. Los fracasos no existen, siento yo. Puede que en algún momento nada te esté saliendo, nada te funcione, pero algo vas a aprender de esa situación. Y cómo manejan la frustración mientras aprenden, ¿no? Yo quisiera saberlo. Que alguien me lo enseñe ya. No, pues en realidad manejo de desastres en mi cabeza es muy pobre. No me voy a poner aquí a dar una clase de manejo del estrés. No, y estás en ciencia, mujer, ¿cómo Sí, haces? pero algo que sé que me conecta mucho es estar con mis amigas Mm, y tener momentos de silencio ok, para mí. ok. ¿Cómo tomas decisiones profesionales ahora? O sea, ¿cómo te ves en la academia, en la industria o estás viendo cómo aún estás descubriendo qué es lo tuyo? Siempre dije y todavía digo que quiero hacer mi doctorado. Como uno ve, digamos, estando en la academia, uno ve cómo las personas, em, como que a pesar de tener doctorado, bueno, digamos, yo en algún momento dije, cuando tenga doctorado ya todo mi vida Tengo se todo resuelto, soluciona, sí. pero entonces uno en academia ve que no necesariamente tener un doctorado es como lo último en Guaracha, por así decirlo. Hay personas que, lo que decíamos antes, sin doctorado, sin maestría, saben demasiado de su campo y eso les ha servido para salir adelante como profesionales. Em, entonces yo lucho todavía mucho con ese preconcepto de que tengo que tener el doctorado Mm. y estoy en el punto de que me pregunto si de verdad necesito mi doctorado o si quizás no, si quizás ya sé muchas cosas, porque digamos el punto en el que estoy no tengo un doctorado, pero ya tengo un nivel de conocimiento de doctorado, entonces no lo sé.
En academia también es muy difícil ahorita conseguir becas, conseguir como financiamiento para los proyectos y entonces a uno lo lleva a pensar como quizás industria es un poco más fácil, pero en realidad no. También conseguir trabajo en industria está muy difícil. Tengo la esperanza de que los gobiernos siempre vean el valor de la investigación y sigan dándole fondos. Pero en realidad son tiempos demasiado inciertos. Entonces, Sí. así de como tanta incertidumbre hay en el mundo como en mi cabeza. La verdad es que sí, no, no creo que sea la única, quizá como que se cuestiona mucho si un doctorado es el camino o no, por lo que mencionas. Creo que ahorita, igual con el tema de lo de la industria, como que la gente muchas veces, yo creo que nos pasa a muchos, como, ¿será que es mejor? Y uno siempre ve como el lado brillante del otro lado, pero uno no sabe cómo está el otro lado, supongo que hasta que uno está ahí. Em, Se me pasó hace un rato preguntarte por el simposio. Vi que organizaste un simposio este año, inicio de año. 2024. Ah, el año pasado, a inicio de año, creo. No sé. Bueno, el simposio nació con la idea de demostrar qué era lo que está haciendo la mujer colombiana en su país por otras mujeres ¿En Colombia? en Colombia. Ok. Entonces nos contactamos como con muchas fundaciones, estaba muy en auge la fundación de She's, que es para niñas, para ayudarlas, bueno, tienen varios programas, digamos uno de ellos es para ayudarlas junto con la NASA, a como desarrollar sus proyectos, ellas tienen cada una proyecto local. Eh, y todos son locales y por la comunidad. Entonces ellas van a la NASA a aprender como el background académico y, y luego pues la idea es que vuelvan a Colombia y tengan como más bases para implementar sus proyectos. Entonces, bueno, la contactamos a ella, contactamos, bueno, a la Fundación Pies Descalzos que trabaja por los niños y es de Shakira y también está dirigida por una mujer. Patricia Sierra, y bueno, muchas fundaciones y algunas empresarias. Entonces queríamos que ellas nos dijeran qué están haciendo por otras mujeres. Esto nació desde la Asociación de Colombianos en Harvard y el Comité de Retribución a la Comunidad. Entonces, como con ese título de retribuir a la comunidad, eh, y también con mi idea de que yo quiero en mi vida trabajar para abonar, así como hablábamos antes, que otras mujeres han sido muy aguerridas para que a mí me corresponda más fácil, yo quiero asimismo abonar el camino de los demás. Entonces así, digamos, fue contigo y así está con otra fundación con educación donde estoy haciendo mi voluntariado. Eh, entonces, estas mujeres, ellas están cada una desde su ámbito haciendo algo para abonar el camino de otras mujeres. Entonces nació este simposio y bueno, como es con la Asociación de Colombianos en Harvard, entonces pues teníamos detrás el título de la Universidad de Harvard. Y es algo que nunca antes se había hecho. Ay, qué hermoso. Fue demasiado lindo todo el proceso y que cada una de esas mujeres fuera y nos contara cómo nos está ayudando, eh, y ver también que yo no soy la única, que obviamente nunca he creído que sea la única, pero como darme cuenta que hay muchas mujeres trabajando por otras. Eh, Eso fue demasiado lindo. ¿Y cómo llegaste al Sí. equipo con el que formaste el proyecto? Al equipo, bueno, nosotros, el instituto, el Escape and Science Research Institute, está con el Massachusetts Eye and Ear Infirmary y ese hospital es como un hospital afiliado a la Universidad de Harvard. Entonces, bajo como todas esas instituciones, Sí. de cierta manera estamos linkeados directamente con la universidad y luego hay un grupo de colombianos en Harvard. Entonces nosotros hacemos reuniones, es más como un grupo para que nos conectemos los colombianos que estamos afuera
Y entonces, pues, obviamente, de todo ese grupo, pues debe haber como un comité que dirige esas reuniones, ¿sí? Entonces están como comité que dirige reuniones académicas, comité que dirige reuniones sociales, comité de retribución a la comunidad. Entonces, a mí me pareció demasiado lindo eso de retribución a la suena comunidad. muy bonito. Porque es más o menos, es algo que yo quiero hacer con mi vida, porque si a mí me tocó, digamos, en cierto aspecto difícil, quiero que no lo sea para las personas que vienen. Entonces, bueno, me metí a ese grupo y luego yo quería hacer algo para no solamente tener como el título de retribución a la comunidad, sino en realidad hacer algo. Sí. Obviamente se espera que uno haga algo. Entonces nació este simposio y la idea del simposio fue por Karol G. Sí, nosotros en el 2022 que ella vino, 23 que ella vino, ella tiene su fundación que, ay, se me escapa el nombre. Concora. Concora, exacto. Entonces son todos programas para mujeres. Sí. Yo creo que es el sueño, o sea, sí. Tener una fundación así. Entonces es el sueño. es demasiado hermoso, o sea, la labor que ha hecho Karol G para, de cierta manera, bueno, con algunos percances, pero como desestigmatizar a la mujer, pues ha sido muy bonita y los programas que ella tiene en su fundación son demasiado lindos. Y entonces nosotros hablamos directamente, bueno, como uno tiene el título de Harvard, uno pues envía un correo y ya fácil. te responde. Exacto. Entonces nos reunimos con la directora y le propusimos como esta idea y ellos dentro, digamos, la manera en la que funciona su fundación es que ellos escogen proyectos que ya están planteados y los financian. Entonces ella nos dijo como propónganme algo y vemos cómo podemos trabajar por ese lado. Entonces así fue como nació toda la idea. Eso fue pues, gigante. Sí, fue demasiado lindo. Wow, y que estuviste en todo el proceso de organización y todo. Sí, desde escoger, creo que lo más bonito fue escoger los participantes. No. ¿Y cómo hicieron? ¿Abrieron una convocatoria? No, fue nosotros investigación de cada uno. Uno llega, digamos, a ese tipo de fundaciones, Fundación She's, que son más grandes, y luego esa Fundación She's lo lleva a uno como a fundaciones más pequeñas. Entonces, como que una persona conecta a las otras y así. Y, por ejemplo, otra idea que tuvimos fue el premio a la mujer CAFAM, que es muy... Bueno, en algún momento yo lo escuché mucho en Colombia. Entonces yo me contacté con cada una de esas personas que ganaron el premio. Ese premio se da por departamento. Entonces busqué en la lista de ganadoras cuáles de ellas tenían proyectos con enfoque de género. Entonces escogimos 10 participantes y pues cada una de ellas tuvo la oportunidad de contarnos qué es lo que está haciendo. Entonces fue muy linda. Ay, no, hermosa. Me encanta esa labor. O sea, como que hayas hecho eso y que tengas esa experiencia. De verdad, wow. Sí, me gusta trabajar por la comunidad y me gusta también mucho la ciencia, entonces... Habías dicho como que participaste en un voluntariado, que ahorita estás participando en un voluntariado con educación. Cuéntanos más de... Con educación es demasiado hermosa también. Es una fundación que nació con 2 personas que estaban estudiando en Boston, Juliana y Carolina. Y ellas vieron en pandemia que la tasa de estudiantes en zonas rurales que accedía a la educación superior era muy baja y que a la vez esto iba como conectado con que los estudiantes no tienen la preparación adecuada para presentar el examen del ICFES, el examen nacional del Estado en Colombia. Y entonces pues no se preparan, no pueden hacer simulacros, por ende no tienen un buen puntaje al final. Entonces esta fundación lo que hacemos es prepararlos para ese examen, darles herramientas psicosociales, herramientas académicas que los ayuden a definir qué educación quieren seguir, porque igualmente no todos quieren ir a la universidad, algunos quieren hacer un técnico y quedarse trabajando en su comunidad y eso es completamente válido, hay que entender las diferentes necesidades.
Entonces nos encargamos de prepararlos para ese futuro que ellos en ese momento quieran desarrollar. Y dentro de esa fundación, cuando yo hablé con Carolina la primera vez, ella me contó que ellos veían que una vez se acababa ese programa como de acompañar a los estudiantes a que accedan a la educación que ellos quieran, los estudiantes seguían en contacto con ellas y seguían diciéndole, bueno, estoy en la universidad, pero ayúdame porfa a hacer horario, ayúdame porfa a buscar asesoría en esta materia, o no entiendo matemáticas, ¿será que tú me puedes dar clases? Entonces es algo que se sale un poco del proyecto que ellas tenían inicialmente, pero que a la vez ellos, al saber la necesidad, pues querían seguir trabajando. Entonces ese proyecto se llama Alumni, que son los que ya salieron de ese programa, pero quieren seguir conectados con la fundación. Entonces yo soy la directora junto con Patricia de Alumni y les damos mentorías a esos chicos para que su deserción en la formación académica que ellos siguieron sea muy baja o nula, idealmente. Entonces, son mentorías uno a uno, preguntarles cómo se están sintiendo más que todo. Ellos nos dicen, necesito ayuda con X cosa, entonces les damos... De repente el año pasado me encontré yo recordando como física uno, conceptos de física uno. También está como habilidades blandas que todos necesitamos, como manejo del estrés, que digo que no tengo. Entonces buscamos una persona que les pueda dar como un taller de manejo del estrés, manejo del tiempo. ¿Y ahí cómo hacen? O sea, digamos, como con el tema de costos, porque pues, digamos, tu tiempo es voluntario. Es 100% voluntario. O sea, ustedes, si digamos, hay una persona que necesita habilidades blandas así, buscan a un voluntario que les ayude con eso. Uh-huh. Y con todas las herramientas y todo, ustedes generan todo el contenido, ustedes generan todo para brindárselos a ellos. Sí. ¿Y cómo entran en contacto con ellos? Ellos vienen del programa de la fundación de prepararse para la educación superior. O sea, ese programa se llama Somos Bachilleres. Entonces, luego para ellos entrar a ese programa de Somos Bachilleres, tenemos alianzas con colegios. Estamos más que todo en Orocue, en La Calera, en Titiribí y bueno, como esas comunidades. Carolina y Juliana tienen como el contacto con los directivos de esos colegios, se les presenta el programa y se les hace pues una entrevista y los que se vea que están interesados en seguir, entonces entran al programa de Somos Bachilleres. Eso es un año donde se les hace la preparación para el programa, para el examen del ICFES, y luego de ese programa, cuando ya terminan su colegio, entran a Alumni. Entonces son estudiantes con los que ya llevamos conectados más o menos 2 años que ellos ya entran a Alumni. ¿Y cómo haces para manejar todo desde acá? Todo es virtual, o sea, pues es como llamadas telefónicas a cada uno de los chicos, los talleres son virtuales, también en Somos Bachilleres ellos todo lo hacen virtuales, todas las preparaciones, matemáticas, química, todo es virtual. ¿Y son rurales? ¿Cómo hacen con el tema de conectividad? Es complicado, obviamente intentamos que todos se puedan conectar en vivo a las clases. Muchas veces nos ha pasado que no tienen ni siquiera el computador, entonces en la fundación tenemos un computador que les podemos dar y que luego depende como de su desempeño, ellos se pueden quedar con el computador, o sea, también buscamos darles herramientas para facilitar pues que ellos accedan a todos los recursos que tenemos. ¿Y cómo buscan esos recursos? Como Pepito conoce a Juanito, que conoce a María, y María nos ayuda. Todo es por conexión. Digamos, unos computadores que conseguimos donados es una empresa de tecnología dirigida por un colombiano que está trabajando con el consulado de Colombia en Boston, y él se me acercó y me dijo, mira, yo vi tu programa y me gustaría ayudar. Entonces yo listo, ¿qué hace este señor? ¿Qué me puede ofrecer? Entonces le dijimos, como tienes computadores no sirven. Otra cosa, porque en algún momento tuvimos demasiados computadores para la cantidad de estudiantes, entonces fue como, ¿será que este computador que tiene este estudiante tú puedes mirar si se puede arreglar, si definitivamente necesita cambiarlo? Entonces eso se llama repotenciación. Entonces como ponerle otra tarjeta si es que la tarjeta está dañada. Entonces es
Es como personas que se nos acercan, que quieren ayudar, y también obviamente escribimos grants para recibir más financiamiento. Escribimos es mucho, yo solamente hago alumni, pero Carolina y Juliana se encargan de eso. También se me olvidaba mencionar, tenemos un programa aquí en Boston con la Fundación Con Educación en alianza con el consulado, que es también muy bonito. Ahorita yo. Son hijos primera generación, es decir, sus papás llegaron acá y pues ellos crecieron acá, pero es como la primera generación que está acá y que quieren acceder a la educación. Entonces, si vemos la desigualdad acá en Estados Unidos también es tremenda, y la cantidad de inmigrantes o de negros que acceden a la educación superior es mucho más baja comparada con los blancos, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos este programa especialmente orientado para colombianos, que jóvenes colombianos, primera generación, que quieren acceder a la educación superior acá en Estados Unidos. Entonces es una serie de talleres que los prepara para escribir la carta, para presentarse a la universidad. Que les dice como, si ustedes están en este año, lo ideal es que se metan acá hay muchos clubes de X cosa, club de informática, entonces, como métase a estos clubes para darle más valor a su hoja de vida. También hay muchos que ni siquiera saben inglés, entonces tenemos como como otra orientación, que es pues enseñarles inglés un poco. Ese está más en desarrollo porque pues es un taller que dura, es un curso que dura 2 meses, y obviamente en 2 meses pues uno no puede aprender como todo el inglés, entonces es algo que se está desarrollando, pero sí hemos visto, se me viene ahorita porque me acuerdo mucho de su nombre, se llama Emanuel Lancheros. Él, es primo. Sí. Entonces él llegó acá hace muy pocos años, creo que después de pandemia. Hizo parte de nuestra primera, se llama Paving My Way to College. Hizo parte de nuestra primera versión, y ahorita bueno, el último ciclo que pasó aplicó a muchas universidades, y entre ellas, bueno, se me olvida el nombre, pero es una universidad grande que logró entrar al tema de robótica, que es lo que le gusta a él. Entonces son como un caso de éxito dentro de seguramente los muchos que vienen, que le va a uno llenando el corazón, y que uno dice, esto que estoy haciendo vale la pena millones para todas las personas que luego van a venir. Estoy impresionada, no sabía todo eso. Me impresiona como que además de ser una persona muy inteligente, muy capaz en ciencia, muy dedicada a su trabajo, como que tienes todas estas otras labores que te complementan como persona, y eso es... Sí, es que siento yo que es muy importante, porque ser una científica se queda corto cuando no se ayuda a los demás. Saber un montón de biología se queda corto cuando solamente te dedicas a leer libros y a hacer experimentos, porque al final creo que vivir para ayudar a los demás tiene muchísimo más valor, tanto para los demás como para mí. Por ejemplo, digamos, la primera cosa que yo hice que como que me dio una luz en este camino fue dar una charla en la universidad. Y entonces yo que iba a pensar que simplemente contando mi historia iba a como ser una inspiración para otras personas que ahorita están haciendo lo que yo hice en algún momento. O quién iba a pensar que un mensaje que tú me escribiste y que yo te dije haz esto y esto y esto se iba a convertir en tú y yo estando hoy acá. Sí. Entonces ahí es cuando uno va como encontrando su camino y se va dando cuenta que vivir para uno mismo en realidad no tiene sentido. Y que uno no es solo la profesión, Sí. tu definición, tu valor es más allá de lo que eres como profesional. Bueno, ya para cerrar, bueno, primero como si alguien quisiera participar en los voluntariados y eso, ¿cómo se contactarían contigo? Bueno, digamos, con el tema de Fundación con Educación, pueden escribirme a mi correo. Bueno, lo ponemos en la Sí, descripción. lo ponemos en la descripción del video.
Es del video. Y yo, la cámara. Yo aquí me siento la más famosa del mundo. Próximamente video. Lo ponemos en la descripción. También mi Instagram lo podemos poner en la descripción. Y por Instagram es que me han contactado muchísimas personas para el tema de maestría en Europa. Y la Fundación con Educación Col también en Instagram. Y ya. Ok. 2 últimas preguntas. Si alguien está pensando en aplicar una maestría o una pasantía en ciencia, ¿qué consejo le darías? Le daría que primero que tenga una idea como de qué es lo que quiere. Es súper básico, siento yo. Así sea una idea de... Obviamente yo no empecé como queriendo hacer terapias celulares de regeneración de retina. O sea, esa no fue mi idea principal. Pero sí era como... De ajolotes. Exacto. Sí era como quiero hacer investigación en ingeniería de tejidos. O sea, algo muy, muy amplio. Tener una idea de eso... saber, digamos, cuáles son sus posibilidades, si puede irse del país y ya conforme a eso buscar en dónde puede hacerlo. Y también que busquen en Google, o sea, como si me puedo ir, me puedo quedar, me da igual, pues busca como el enfoque que tú quieres, búscalo en Google a ver qué es lo primero que te aparece. ¿Qué le habría gustado saber a Camila de hace 5 años, antes de empezar? Voy a llorar. Le habría gustado saber que vivir para servir es su motivo de vida y que amar mucho la va a llevar de la mano. Cami, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tu historia y por tu enseñanza. Creo que me dejas una enseñanza muy, muy grande que sí, es muy importante el valor que tienes como científica y lo grande que puedes ser como profesional, pero que la mayor retribución es cuando ayudas a alguien más de alguna u otra forma. Entonces, te deseamos muchísimo éxito en todas esas etapas que se vienen, en cada paso que des, en tu camino tanto como profesional y personal. Y pues para los que nos están escuchando, esperamos que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Fue muy enriquecedor de todas las formas posibles. Y que nos cuenten si les gustaría que tocáramos algún tema en especial o si entrevistáramos a alguna otra persona en especial. Entonces, pues bueno, gracias a todos por quedarse hasta el final. Gracias. Quisiera hacer una nota final. Admiro mucho que tú hayas seguido todos los consejos que te di con todo el miedo que tenías, porque el miedo nunca te cegó para salir de donde estabas y sé que vas a llegar muy lejos y estoy muy orgullosa de ti. Ay, gracias, Gaby. No, acá lloramos las dos, no.